Como les decimos, esta primera temporada es diferentes especialidades en lo que vemos en medicina en perros y gatos de pequeñas especies. Entonces, muchas veces tenemos la duda o nos pasa el accidente de que nuestro perrito se llega a fracturar alguna extremidad porque se salió corriendo a la calle y un carro posiblemente pasó, o se nos cayó de unas escaleras o de un sillón. Entonces, muchas de las ocasiones no sabemos qué hacer en una primera instancia cuando nos sucede ese tipo de accidentes. Y pues en esta ocasión tenemos una persona expertise en el tema, y de verdad para mí es un halago tenerlo aquí, que es el doctor Fernando Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por la invitación y pues el honor es mío. Un placer estar aquí contigo. No, para nada, doctor. El honor de verdad es de nosotros. Platícanos un poquito del hospital de Doggies. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué tan renombrado como tal aquí en la ciudad? El hospital tiene desde 1978, lo empezó mi papá. Pues ya prácticamente 48 años cumple este año. Y bueno, pues a final de cuentas en su momento no había tantos. Y bueno, digamos que en el country, en la zona sur de Monterrey, era pues probablemente en su momento la referencia. Ahorita ya hay muchas clínicas y hospitales, ¿verdad? Pero sí, pues digamos que lo empieza mi papá y bueno, posteriormente yo entro a Doggies en un periodo, ahora sí que la verdad sea dicha, en el cual no me fue muy bien en la prepa y me puso a chambear y me puse ahí con él de peluquero. Entré de bañador, peluquero. Y bueno, la realidad es que, siendo honesto, mi tirada en un principio o mi intención no era ir hacia veterinaria o medicina veterinaria. Mi mamá quería que fuera arquitecto y pues la verdad es que como que a mí me latía la medicina y bueno, al final yo creo que esa estadía ahí me inspiró para seguir ahí. La verdad es que desde entonces, desde 1997, he trabajado ahí de manera intermitente, ¿sí? Porque ha habido lapsos de mi vida en los que he salido de la ciudad o del país, pero sí, desde entonces estoy ahí y ya como médico también de manera intermitente a partir del 2005 estoy ahí. Ok. Y el caso de la ortopedia, ¿de dónde vino ese gusto o cómo se fue dando ese proceso para llegar al punto de la ortopedia? Pues había en su momento varios temas. Mi papá hacía ortopedia. Okay. A otro nivel, eran otros años. Aquí hubo un antes y un después de cuando vino el doctor Brinker en su momento. En la Ciudad de México, digamos que dejamos ahora sí que las piedras y los palos y ya empezamos a hacer cosas un poquito mejores. Y bueno, digamos que él hacía algo de ortopedia. Posteriormente, pues estaba Isidro Castro, estaba Gabriel Ramírez, que pues a final de cuentas hacían también algo de ortopedia. Yo creo que a partir de esos años, en los cuales veía yo que estaba tanto mi papá, estaba Isidro, estaba Gabriel, aquí también en Monterrey, Carlos, pues bueno, digamos que de ahí surge esa inquietud y bueno, pues nos empezamos a desarrollar en esa área, no nada más en esa, también en cirugía. La verdad es que yo hago cirugía de blandos y ortopedia y algo de espinal, pero sí, prácticamente de ahí sale como la inspiración probablemente de estos maestros, ¿no? Total. Entonces, ¿cuándo ya te dedicas a un poquito ya meterte? Porque entiendo que no solamente has estado aquí, has ido a hacer estancias en Estados Unidos, en diferentes partes, en cuestión de cirugía y ortopedia. Ese amor, ¿en qué año más o menos se viene dando? ¿A la ortopedia o a la cirugía? A la cirugía y ortopedia, para generalizar un poquito. Yo insisto, yo creo que desde antes de ser médico, yo creo que ya, o sea, estudiando, pues sí, cuando llevé cirugía prácticamente, sí, yo ya era el líder de mi equipo, ya era líder en ese tema,
yo todavía era estudiante y estuve de instructor de cirugía para 1 o 2 generaciones abajo de la mía. Entonces, sí, yo creo que cirugía desde que era estudiante, a lo mejor y antes, probablemente, porque yo vivía en Doggies prácticamente con mi papá. Entonces, yo todo el tiempo estaba ahí, todo el tiempo lo ayudé. Y bueno, pues es fantástico cuando lo estás viendo y lo estás estudiando, que hoy día la verdad es que hay muchos temas ahí alrededor de la cirugía. La verdad es que lo principal es conocer la anatomía, lo principal es realmente saber qué estás haciendo paso a paso, llevar una estructura de la cirugía, ahora sí que un step by step. Y pues bueno, también hay gente que se lanza como el borras, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar un poco. Sí. Pero bueno, vámonos directamente a un tema que para mucha gente, y lo has escuchado yo creo que en muchísimas ocasiones, pero creo que vas a tener la respuesta más clara. ¿Por qué es tan cara una ortopedia? ¿Por qué es tan cara? Sí. Bueno, la realidad es que hay varias situaciones aquí que hay que considerar. Una, los implantes o los fierros, vamos a decirlo así, son bastante caros. Para que nos demos una idea, una cirugía a lo mejor vale, no sé, una fractura de hueso largo con minuta, a lo mejor la cirugía per se vale 7,000 pesos y lleva 2 placas con 10 tornillos entre las dos, estás hablando alrededor de $800, $900. Entonces prácticamente es más del doble del costo de la cirugía. Entonces, y pues, ahora sí que decía el doctor Paredes, y creo que no era de él, el doc decía, el éxito de la cirugía, la calidad del implante es directamente proporcional al éxito de la cirugía. Entonces, claro, o sea, podemos poner Fixing, Arthrex, BOI, claro, valen eso. O puedes poner el chinito o puedes poner el que hacen aquí en la esquina, ¿verdad? Entonces, pues la realidad es que el precio va a ser muy diferente, pero la verdad, la seguridad que te pueda dar un buen implante, pues es todo. Entonces, preferimos siempre usar buena calidad de implantes y eso es lo que encarece muchísimo la cirugía ortopédica. Aparte que es un tema de nicho, a final de cuentas es muy específico de cierto grupo de médicos, somos muy poquitos y bueno, también digamos quienes hacemos por cierto tipo de cirugías, somos todavía más poquitos. Pongo un ejemplo, por decir, yo tengo entrenamiento para iLock, tengo entrenamiento para sustitución total de cadera, tengo entrenamiento para deformidades angulares en miembros torácicos, pélvicos. Todos los entrenamientos de la AO los tengo. De hecho, fui invitado a ser faculty de AO aquí en Latinoamérica. Y el tema es, vamos a decirlo así, hay las fracturitas, y hay otro tipo de cuestiones ortopédicas muchísimo más avanzadas, que es lo que más me llega a mí, ¿sí? Me llegan fracturas, claro, pero regularmente me llega mucho ruptura del ligamento craneal cruzado, luxaciones patelares, por decir, la luxación patelar o luxación de la rodilla, a final de cuentas o sea, tienes tienes grados. Pero el grado no es directamente el grado de dificultad de la cirugía. El grado de dificultad de la cirugía lo va a marcar el nivel de deformidad. Okay. Entonces, si el hueso no tiene deformidad, pues la cirugía de luxación patelar es sumamente sencilla. ¿Sí? Es una TTT o Tibial Tuberosity Transposition y una surcoplastía o trocloplastía. That's it. Pero si tú tienes una deformidad, digamos un varus femoral distal, digamos que tienes el fémur deformado en su parte más baja, visto de frente, pues ya le da un grado de dificultad
que ya prácticamente nada más le entramos unos poquitos. Y luego, si aparte, ese es en un plano frontal, visto de frente, si aparte tiene un procurvatum o un recurvatum, quiere decir que está curviado visto de lado, ya estás hablando de dos vistas de deformidad. Y si aparte tienes torsión, pues bueno, entonces ya estás hablando de algo bastante serio, ¿no? Entonces, las fracturas per se vienen a ser de lo más tradicional, sencillo y con lo que más se asocia a la ortopedia. Pero realmente eso es más trauma que ortopedia. Entonces vemos trauma y ortopedia, sí. Es que digamos que una fractura es algo que dominan más personas que a lo mejor que deformidades o rupturas de ligamento, sobre todo con las técnicas hoy ideales, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, digo, no solamente es pensar en los implantes, también estás hablando de un equipo en cirugía, que no solamente eres el único que está en la mesa de quirófano. No. Estás tú, está tu ayudante, está tal vez el instrumentista y una parte también del anestesiólogo. Entonces, claro, para ti hay una complejidad, como bien lo dices, para ciertas cirugías, pero también ciertos pacientes por cierta raza, pues llegan a ser también complejos en la parte de anestesia. Entonces, creo que también por ese lado se van incrementando más los costos y dices, bueno, una cirugía en un buen hospital te puede salir pues considerablemente costosa, pero claro, pues hay sus pros y sus contras como todo, porque te tocó vivir las dos temporadas donde antes el cirujano a lo mejor operaba y anestesiaba al mismo tiempo y no existía una asepsia, no existía nada y llegaba a pasar mucho esa situación hace muchos años. Sí, después fueron cambiando muchísimo las cuestiones y se fue mejorando los procesos. Ya ahorita no puede operar solamente una sola persona en un quirófano, ¿o me equivoco? Muy bien, no. La verdad es que no. Pues digamos que es como todo, ¿no? Hasta en las relaciones personales, seguridad. Entonces, si tú tienes hoy más seguridad para el paciente, también transmites más seguridad al cliente. Esto no te genera que seas infalible, ¿verdad? O que alguna fatalidad no pueda suceder, pero la realidad es que la disminuyes muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo 2 anestesistas, ¿no? Entonces, trabajan por separado y en conjunto, dependiendo del caso. Uh-huh. Y tengo también, o sea, a mi segundo cirujano y tengo un instrumentista. A final de cuentas, ellos están para todas, no nada más para ortopedia, ¿sí? Entonces, definitivamente puedes hacer una cirugía tú solo. De poderse sí, porque se hizo. En los 90 se hacía. Sí. El tema es, no es la misma seguridad, definitivamente tampoco van a ser los mismos costos, ¿verdad? Entonces, dejémoslo en que hay así como en los hospitales de personas, hay la chiquita y está el Doctors o el Zambrano, ¿sí? El San José, ¿no? Entonces, o el Muguerza, yo lo veo de esa manera, nosotros tratamos de transmitir esa seguridad y por eso es que se espera mucho de nosotros. También el nivel de exigencia también es alto. Pero bueno, digamos que el anestesista tiene que hacer también su consulta, su graduación del tipo de paciente. No soy el experto, no creo que sea más ASA 1, 2. Sí. Pero la verdad es que yo no me meto en eso, yo estoy en lo mío. Ellos están totalmente enfocados al tema de anestesia. Y sí, eso también encarece. De hecho, nosotros, por eso ahorita que mencionaba el precio de una cirugía, el precio de los fierros, el precio del anestesista, o sea, acá cuesta por separado. Claro. O sea, tú el costo que me dices tal vez de 7,000, 8,000 pesos por un trauma es solamente de la parte de ortopedia, más aparte la parte de todavía la anestesia. Me imagino que la hospitalización, sí, recuperación, todo eso pueden ir variando también los costos. Todo varía, sí. Pero también, como dices, tienes más oportunidad de que tengas un mejor éxito que si solamente lo operas por 2,500 pesos, que a lo mejor te lo puedes encontrar, y eso de alguna manera pues tienes todavía más riesgos. Claro, a ver, insisto, si yo lo hago la cirugía solo
y lo hago pues, no sé, placas que casi son como bisagras, pues sí es más barato. Ahora, hay casos en los cuales el aparato de fijación esquelética externa, que es los clavos por fuera, es el método ideal y claro, te va a salir súper barato, pero en la mayoría de los casos no lo es. Entonces, en ese tipo de casos sí, definitivamente la ortopedia es barata. Vamos a decir, si tenemos nosotros, no sé, una fractura de cabeza femoral, que es la articulación con la cadera, y nosotros ponemos un tornillo de compresión y un clavo antirrotacional contra quitarle la cabeza del fémur, que no es lo ideal, pero en algunos casos termina siendo la opción, pues, ¿qué va a suceder? Pues va a salir más barato. Entonces, sí, definitivamente los costos van en base a todos esos gastos que surgen alrededor, ¿no? El médico veterinario hoy día ya no es el médico veterinario que ganaba una mugre y pues vivía bastante mal, ¿no? El médico veterinario hoy día es sumamente distinto y los hospitales a final de cuentas están entendiendo esto y las posiciones son mucho más delicadas y mucho más costosas para el hospital también. Entonces, definitivamente es una evolución hacia donde se dirige la profesión y el servicio veterinario. Por eso es que hay mucha confusión, porque hay gente que está acostumbrada que hace 20 años prácticamente pues el veterinario pues era, no sé, digo, sin ofender al pordiosero o al granjero, pero lo veían más o menos así y pues la verdad es que ya no es así. Sí, de hecho, muchas de las ocasiones la gente cuando viene a consulta y viene todavía las generaciones de 70, 80 años y dice, oye, es que yo cuando venía al veterinario nada más me lo inyectaban y me lo llevaba ya, y ahorita me estás pidiendo estudios y esto y esto y lo otro, nada más me quieres quitar dinero, que es lo que comúnmente ahorita más se puede estar diciendo. Y eso termina, el papá le dice al hijo, oye, no, nada más te quieren quitar dinero, acá llévalo con el veterinario, que acá te lo inyecta y te lo cura. Entonces, es ese tipo de cuestiones que se han ido afectando para algunas personas, pero realmente para el gremio o para la medicina veterinaria hemos crecido en poco tiempo. Mucho. Aquí en México bastante, porque de lo que hacíamos hace 10 años a lo que hacemos hoy en día, pues sí es una marcada diferencia en general. Claro. Doc, ya me platicaste un poquito, creo que por qué, pero creo que es importante preguntarte esto. ¿Por qué suele tener un rechazo al material un paciente? Ok, a ver, regular, hay que dejar bien claro un tema. Ahorita hablabas de asepsia y antisepsis, ya hablabas de muchos temas. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros siempre, o sea, obviamente todo es embrocado, es estéril, todo está estéril. Usamos campos estériles, sábanas estériles, batas estériles, todo está estéril. Y asimismo, hay un tema que cuando tú haces el embrocado, digamos que la asepsia y antisepsis no siempre es total. Entonces, usamos algo que se llama ióbano, es una película iodada, autoadherible, y lo usamos siempre que usamos implantes. Siempre que uses un fierro, siempre usas el ióbano. Y también lo uso en columna, aunque no use implantes. Pero bueno, digámoslo así. Con esto, con una asepsia y antisepsis, uses ióbano o no uses ióbano, reduces el rechazo del implante prácticamente en su totalidad. No totalmente, pero casi, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la causa número 1 de rechazo no es rechazo, es infección, disfrazada de 1000 cosas. ¿Por qué? Porque regularmente no vas a ver el absceso, muchas veces vas a ver una pequeña ámpula, ¿sí? Que eventualmente se ulcera saliendo del punto donde está el tornillo. Otras veces lo que vas a ver es lisis, ¿sí? Otras veces vas a ver no unión,
aunque la no unión también existe, la que no es por infección. Okay. A final de cuentas, una de las causas más importantes de no unión es infección. Entonces, el rechazo del implante básicamente es por un manejo de asepsia y antisepsis inadecuado. La mayoría de las veces, no en todos, pero la mayoría. Nos han mandado mensaje de muchas partes, no solamente de México, y en ciertas partes, y hablando un poquito del tema que íbamos a hablar el día de hoy, nos preguntan que, ok, estamos viendo un implante, pero todavía en ciertas zonas aplican clavos intramedulares y demás. Entonces, esos clavos intramedulares, hoy en día, ¿tú qué opinas de ese tipo de manejo? Ok, es muy sencillo. Todo tipo de, o sea, la cirugía ortopédica no se trata de poner una placa, no se trata de hacer carpintería, se trata de biomecánica y se trata de estabilizar el hueso para que el hueso haga su chamba. La placa no va a hacer que consolide, ¿sí? La placa va a estabilizar, el hueso es el que va a sanar, el cuerpo es el que hace toda la chamba, nosotros nada más estabilizamos, ¿sí? Estabilizamos el hueso para que el paciente lo pueda mover, se generan pequeñas reacciones, que no me voy a meter al tema, pero digamos que en base a microfracturas también, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que tenemos una consolidación, ya sea primaria, en la cual no genera callo, o secundaria, la cual sí genera callo. ¿Esto de qué va a depender? De si la posición es perfecta o no es perfecta. Cualquiera de los dos funciona muy bien. El tema es que cuando nosotros hablamos de estabilidad, hablamos de fuerzas que se están ejerciendo todo el tiempo. Es como arquitectura, ingeniería, o sea, aquí, o sea, pones varilla, aquí es lo mismo. Entonces, tenemos fuerzas axiales que van de arriba abajo, fuerzas, las de doblez, ¿sí? Y tenemos fuerzas de torsión o rotacionales. Entonces, tu clavo va a funcionar muy bien para tus fuerzas de doblez, no tanto para tus fuerzas axiales que van de arriba abajo, y por supuesto que nada para las rotacionales. Entonces, el clavo por sí solo no sirve para nada. Hay quien dice, no, es que sí, lo he hecho varias veces y me ha funcionado. Sí, sí puede ser, pero básicamente es porque la naturaleza es maravillosa, ¿verdad? Y la verdad es que no estás neutralizando nada y estás como aposicionando los dos fragmentos, pero al final de cuentas las fuerzas no las estás limitando. Si a esto tú le agregas un fijador esquelético externo, claro, ya funciona. Exacto. Si tú a esto le agregas una placa, ya funciona. Si tú este clavo, en lugar de ser un clavo simple, es un clavo cerrojado o bloqueado que lleva tornillería para evitar las fuerzas rotacionales, claro que funciona. De hecho, es de lo que más se usa en humana para hueso largo. Pero tiene que ser bloqueado o cerrojado, como le llaman. El clavo tiene orificios. Ya. Entonces, tú pones tu clavo, tienes una guía y digamos que taladras exactamente por la guía y ese taladrado va a atravesar la primera cortical o la cortical cercana del hueso, o sea, el primer fragmento de hueso, y luego va a pasar exactamente por dentro del orificio que tiene el clavo, okay, y luego va a traspasar la cortical lejana. Okay. Y ahí vas a meter un tornillo o un perno o un bolt, como depende de la marca. Ya, perfecto. Doc, cambiando un poquito de tema para que el dueño sepa qué hacer cuando un paciente lo acaban de atropellar, uh-huh, y ven literalmente una fractura, ya sea expuesta, yo sé que son dos cosas diferentes, uh-huh, pero ¿qué debe de hacer uno como propietario, okay, para cuando sucede un accidente así? Se entablilla, se le ponen, ¿qué se le puede poner alrededor? Uh-huh. ¿Qué se hace, uh-huh, de primera instancia, uh-huh, para llevarlo con el médico veterinario? Ok, aquí, y a lo mejor aquí me voy a dar yo un poco en la torre, es muy simple. Detrás del hueso hay un perro o hay un gato. Bueno, eso es lo que yo veo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo más importante es el paciente y luego el hueso, ¿sí?
Entonces, después de un atropello pueden suceder demasiadas cosas. Al final de cuentas yo hago ortopedia, pero digamos que son temas, tanto los temas de blandos como las urgencias son temas que siempre me han gustado. Entonces, digamos que en su momento no podíamos hacer nada más ortopedia porque te morías de hambre, ¿verdad? Entonces, dentro del tema del atropello hay una serie de trastornos que no solamente van sobre un hueso. Y digámoslo así, si el impacto da en la columna, da en la cabeza, digamos que genera estallamiento de alguna víscera, es mucho más importante siempre atender primero el tema de urgencia, no el tema de trauma ortopédico. Digámoslo así, trauma aplica tanto para urgencias como para ortopedia. Digamos, desde el punto de vista ortopédico, la fractura solamente es de urgencia cuando es expuesta, ¿sí? Fíjate, cuando es expuesta, está dentro de las horas de oro que dicen que son 6, la verdad es que deberían de ser 3, y que no tiene una contaminación importante. Digamos, llega la fractura expuesta de 2 horas, pero está lleno de tierra. Ahora es que ya no es urgencia, porque ahí tienes que lavar esto y lo otro. Y la verdad es que si quieres hacer digámoslo así, una estabilización con una placa, esto y lo otro, lo más probable es que eso se vaya a infectar. Cuando tengo expuestas, tenemos que usar placas, sí, a veces usamos placas, pero tratamos a veces de estabilizar con una coaptación temprana y estar limpiando y ver que no hay infección, eso pudiera ser una. Otra es con fijadores externos, que son clavos. Y otra es, a ver, si el fijador externo es una opción para estabilizar de manera ya permanente, pues lo haces, pero dejas la herida, digamos, de tal manera en que la puedas estar desinfectando. Es la única manera en la que es urgencia, es que esté en horas de la fractura y que sea expuesta. Cualquier otra fractura no es urgencia. ¿Sí me explico? O sea, ahí tú, digamos, cuando llegas con el médico, lo importante sería, a ver, ¿está muy inflamado? Primero desinflama. Oye, trae este tema, primero atiende los temas que son de urgencia y luego atiende la ortopedia, ¿sí? Hablando, digamos que de esta situación, vamos a decirlo así, claramente. Las fracturas no son urgentes, ¿sí? Las fracturas pueden esperar horas, días. Si el paciente está desinflamado, si el paciente no tiene daño neurológico, ¿sí? Torácico, no tiene inestabilidad, no tiene estallamiento de vísceras, ¿puedes operar el mismo día? Sí, claro. Pero si el paciente tiene otra condición, no. ¿Verdad? ¿Sí? Y es que muchas veces, o te hago esta pregunta porque muchas de las ocasiones el perrito se salió a la calle, no se dieron cuenta, llega con la patita ya levantada y ven a lo mejor la patita suelta. Entonces, lo primero que se les ocurre o piensan, a pesar de que venga todo lastimado, quemado por el pavimento o lo que sea, llegan y lo que les preocupa es la patita. Entonces, por eso la pregunta iba más por ese lado de que un atropello, que es lo más principal que tiene que hacer el dueño. Porque exactamente mucho se piensa de que, mira, es que la patita, y van corriendo por la patita. Claro. Pero exactamente creo que me diste la respuesta más atinada en el sentido de que no es una urgencia al 100%, al menos que esté expuesta entonces. Sí. Entonces, y a veces, ¿por qué no ven a la mascota mal después de un atropello? O sea, lo ven caminar y lo ven como si nada. Claro. No lo ven diferente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, a final de cuentas, vamos a decirlo de cierta manera, y hay algo que no te respondí, que es la manera de llevarlo al veterinario, ¿no? Vamos a decirlo así, si el paciente, depende de la postura que tenga, es la manera ideal para trasladarlo, ¿no? Entonces, el paciente tenemos que tener cuidado porque el paciente tiene dolor, acaba de sufrir un trauma. Entonces hay que tener cuidado y hay que revisar que el movimiento no vaya a generar una reacción exacerbada y nos vaya a morder. 2,
Si ves que el paciente lo que tiene lastimado es una patita, lo que puedes hacer es tratar de usar la contralateral solamente para soportarla y tratar de delicadamente moverla, ¿sí? Evitar mover el miembro afectado al máximo, ¿no? Okay. Y la verdad es que cuando tienes el caso que tú me mencionas, pues es porque el atropello puede ser, puede ser un golpe en la cabeza, puede ser básicamente un golpe en cualquiera de los miembros, puede darle en el abdomen, puede darle en el tórax y cabeza, puede ser sumamente selectivo, que solamente sea un miembro. Entonces, pues sí, es en base a eso que el paciente se ve perfectamente bien, nada más que trae la patita levantada. Y también, a ver, estamos enfocando en los atropellos, pero hoy día vemos mucho por mordida. Ah, sí. También, ¿verdad? Pero regularmente también el paciente llega con shock, llega con la adrenalina, todo lo que da, entonces el paciente se ve normal o estable, pero ya cuando realmente llega a la clínica ya, y te pregunto porque muchas veces llega y les pedimos hacer un ultrasonido, no es que, pero la patita, no, sí, pero hay que hacer un ultrasonido, hay que evaluar porque sus mucosas llegaron un poco pálidas, está respirando mal, entonces a veces es más una urgencia todo lo demás que la patita misma. Claro. Entonces, por eso más que nada iba la pregunta hacia eso. Por eso te preguntaba primeramente por un atropello, porque eso es una parte que pasa mucho y es un accidente que, ¿sabes qué? Se me escapó, estaba en la cochera y se me escapó y pasó un carro y se lo llevó. Entonces, por eso era, ¿qué primera instancia puede hacer el dueño y qué va a encontrar como visita en la primera parte clínica? Claro. Pero ahora nos vamos con la siguiente parte, que es, ¿sabes qué? Yo lo traía cargado, o mi niña la traía cargado, y se cayó de una altura de 1 metro y se fracturó. Entonces, ahí es muy diferente a un trauma de algún accidente por un choque. Claro. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendación? Porque muchas veces la gente dice, es que, o viven con personas de que, ¿sabes qué? Lo entablillé. Le hice un vendaje para entablillarlo y para tratar de estabilizarlo, pero me mordió, no se dejó, o le puse una venda nada más y lo quise dejar así varios días, con una venda solamente. Entonces, por eso ahí, ¿qué es lo más ideal para hacer? Mira, esto es complejo, porque no puedo decir que no es correcto. Vamos a verlo de cierta manera. ¿Cuántas veces toca que médicos, practicantes, les toca revisar un caso en el cual tiene a lo mejor una fractura o una lesión, lo que gustes? Y digámoslo así, si la lesión estuviera en el radio y la ulna, mi vendaje debiera estar por encima del codo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces te toca que está la lesión en radio y ulna y el vendaje empieza en radio y ulna? Pues no sirve de nada. ¿Me explico? Entonces, eso es con gente que tiene instrucción y preparación en medicina, sin embargo, no tanto en temas de ortopedia y de trauma. Ahora imagínate el propietario. Entonces, definitivamente estabilizar sería ideal, sí, pero digamos que entablillan y digamos que lo hacen a la altura que se debe, pero no pusieron suficiente algodón, no pusieron, o sea que no de suspensión, para cuando llegan ya tienen 1000 laceraciones, ¿sí? Entonces yo creo que lo ideal en ese momento es correr con el veterinario y listo. O sea, pueden hacer 1000 cosas en casa, pero la posibilidad de error es alta y el error se traduce en defecto. Ok, de hecho creo que es lo mejor porque mucha gente llega y se fracturó un día antes y utilizan solamente una venda, ni siquiera en el algodón se habla, o sea, la pura venda porque pues tienen la noción de que, a ver, pues le pongo la venda y el día siguiente llega hasta negra la patita. Claro. Entonces, y lo que mencionaba el doc en el sentido de que hay fracturas que podemos llegar a estabilizar y eso también para los médicos o estudiantes, pero tiene que haber una articulación por debajo y una articulación por arriba que puedas tú hacer. Pero si te pasa acá arriba o te pasa en el hueso largo acá en el fémur, ¿cómo encuentras la parte de arriba? O sea, no puedes. Entonces, no. Y de hecho, creo que la siguiente pregunta va similar a esto, pero ¿por qué ya casi no se usa el hecho de un yeso o un acrílico como se usaba antes?
¿por qué ya es menos común ver un perro en esas condiciones? Bueno, la realidad es que no se necesita. Un Robert Jones, un Spica hace lo mismo. Y la desventaja del acrílico o del yeso, pues es que guarda pues suciedad, ¿no? Y entonces, si en los Robert Jones, que los cambiamos, no sé, cada semana, en casos muy particulares, porque no se debe usar como un estabilizador primario, sino como una protección del estabilizador primario. Pero cuando lo usamos, llegan a la semana y ¿cómo llegan? Todos orinados, ¿no? Lo quitas y está lleno de murero, oliendo horrible. Ahora imaginemos el acrílico que duraba ahí, ¿qué? ¿2 meses? Sí, 1.5 meses, 2 meses. El yeso. Entonces, la verdad es que no es necesario. O sea, a ver, en caso de que estemos en un mundo postapocalíptico y lo único que tengamos sea yeso, claro, le entramos. Pero si tienes todas estas otras herramientas de estabilización extracorpórea, como es las férulas o vendajes. Pero, por ejemplo, ¿qué puede pasar con el yeso? Digo, porque mucha gente, y esto para que el público lo sepa, ¿qué pasa si el dueño está aferrado de que por barato quiero ponerle un yeso? A ver, o sea, ¿cuáles son los pros y los contras? Depende cuál sea el caso. Por decir, si, insisto, la coaptación externa por parte de un vendaje nunca debe ser el método de fijación de una fractura. ¿Sí? Nunca. Entonces, partiendo de que quisieras el yeso como tu método de fijación, a partir de ahí ya empezamos mal, ¿sí? Ahora, ¿por qué no es lo ideal? Pues porque permite movimiento. Sí, poco, pero permite. No es como, a ver, imaginemos que soy un niño de 8 años y me salí en la bicicleta, me caí, me fracturé y digamos que mi radio y ulna están pues con buena posición, las articulaciones se ven bien alineadas, me ponen un yeso y uso un cabestrillo. Pues sí, pero yo a final de cuentas yo voy a estar cuidadito. Sí, y el doctor me va a decir, no lo muevas, manéjalo así, usa el cabestrillo tanto tiempo. Al perro, la cirugía ortopédica está diseñada para que el paciente se mueva a los pocos días. Si el paciente no se... O sea, por decir ese tipo de estrategias de que, no, va a estar en jaula 1 mes, es porque eso no está estable. ¿Me explico? Sí. O sea, eso debe de estar estable. Y es el digámoslo así, obviamente puedes usar un montón de vendajes y cosas para ayudarte, pero tu fractura debe estar estable. Si tú usas yeso, Robert Jones, esto y lo otro, el grado de estabilidad es menor. ¿Qué es lo que genera el mayor grado de estabilidad? Placa clavo, que le llama plate rod, doble placa, clavo cerrojado, e increíblemente fijador esquelético externo, bilateral, ¿sí? De los 2 lados. Ese que ponen a veces en el fémur de un lado con clavo, no es muy estable, ¿sí? Pero si tú pones uno bilateral en la tibia, sí es estable. Tenemos otro tipo de huesos donde se usa, no se debería, pero se usa y con buenos resultados, que es como en el radio, ¿no? Pero sí, digamos que la coaptación externa, la única coaptación externa que realmente es estable son los clavos transcorticales, que es los clavos por fuera con un aparato de fijación esquelética. Ok. Doc, en algún momento me tocó escuchar y me tocó saber que entre más pronto se operara un paciente estable de alguna cuestión ortopédica o de trauma, tenías mejores resultados. Y conforme más tiempo pasaba, pues los resultados podrían ser más pobres o peores. Claro. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Y a causa de qué sería? ¿Y cuánto? Ahí son varios temas, pero ¿cuánto sería el tiempo máximo que tú puedes decir? ¿Sabes qué? Máximo se pueden esperar porque, a ver, fue un accidente, no hay dinero en casa,
y dices, bueno, déjame juntarle esta semana o de aquí a ver si me aguanta la quincena, ¿es factible todo ese tipo de cuestiones? Sí, bueno, la situación es la siguiente. ¿Por qué el tiempo no debe ser demasiado? Porque el hueso va a tratar de hacer lo suyo. Como les dije, el cuerpo es sumamente, pues sí, es inteligente y el hueso lo que va a tratar de hacer es hacer un callo. ¿Sí? Una cicatriz para que... Sí, digamos, va a querer sanarse. Entonces, en pocos días empieza ese proceso. Y cuando sucede ese proceso, hay una serie de células que tienen intercambios y que producen muy probablemente en procesos de descalcificación en zonas aledañas al sitio de fractura. Por lo tanto, digamos que ya tienes un callo deforme, tú entras y lo cepillas para poder volver a reposicionar, la calidad de tu hueso ya es menor. Entonces, lo que se recomienda es que sea antes de que empiece este proceso para que la calidad de tu hueso sea ideal. ¿Sí? ¿Cuántos son estos días? Pues la realidad es que yo me he esperado un montón. Y si ya tengo esos tipos de cambios, yo creo que 7, 10 días sería el tope para no tener este tipo de cambios que menciono. Para mí sí es ideal que el paciente esté desinflamado, pero que no tenga demasiados días. Probablemente lo más común acá es que la fractura se opere al siguiente día o a los 2 días. Okay. Pero máximo sería, tú dirías, 10 días. 10 días. El tope. Sí, y vaya, a ver, si tenemos un tema de una urgencia, esto se tarda en estabilizar 12, 15 días, pues le entras, nada más que ya con la advertencia de que hay cambios en el hueso, ¿verdad? Doc, en el caso de los perros, en varios episodios hemos platicado sobre la adaptación de los perros. O sea, que el perro muchas de las ocasiones, en humano, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Por un accidente perdiste una extremidad. Y es bastante complejo para uno como humano que perdiéramos una extremidad. Y el perro no sufre igual que nosotros. En el sentido de, oye, perdí una pierna y están como sin nada. Pero muchas personas... no saben por qué existe esa parte en ortopedia, porque por ejemplo hablamos con el doctor Julián de oftalmo y sabes que es que no es tanto que ellos no sufran la parte de ceguera, sino que ellos se adaptan y ellos no lo manifiestan como nosotros. Entonces, pero en el caso de ortopedia, por una extremidad, porque ya pasó muchos días o porque la patita desafortunadamente ya no pudimos hacer nada después de un trauma, y al momento de retirarla, ellos se adaptan bien, no se adaptan, ellos sufren algún proceso o no. Ok. Voy a poner medio filósofo aquí, pero el estudio del comportamiento del animal es etología, ¿no? Probablemente yo esté mal, pero vamos a transportarlo un poco al humano. ¿Sí? Hay una frase que dice, creo que salía en el radio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿No? Entonces, es una realidad, puedes estar perfectamente bien y tener todo, pero te pierdes a ti mismo psicológicamente. Desde mi percepción, el perro no tiene ese factor psicológico. Y no lo estoy hablando desde ese punto ortopédico, lo estoy hablando en general. Nosotros en Doggies vemos bastante onco y hemos visto, pues sí, muchos temas de onco, muchos casos, demasiados. Y vemos que el factor psicológico no genera ningún tema. El paciente come, está todo dar. Y digamos que ya está en un tema de algunos hallazgos de síndrome paraneoplásico y pareciera que el paciente le da igual, ¿sí?
¿Por qué? Porque no está enterado, probablemente, le vale, ¿sí? ¿No? Y en el tema del ortopédico, pues yo lo veo muy similar. El paciente puede estar en 3 patas y ser mucho más feliz que con 4, si la cuarta duele un poco. Entonces, le da igual al paciente tener 3 que 4 si ese cuarto va a generar como una molestia, ¿sí? Donde entra el problema es donde pierde 2. Porque donde pierde 2 ya es sumamente difícil la locomoción del paciente. Y bueno, nos ha pasado, no precisamente por amputación o por un tema propiamente de fracturas, sino por enfermedades que llegan ya pues a nosotros, no sé, artritis reumatoides bastante avanzadas, coccidiomicosis bastante avanzadas. Ayer vi a uno, Merlín, que tiene una muy avanzada en un miembro torácico y bueno, se suspendió el tratamiento y ahora está padeciendo en un miembro pélvico, en una pata trasera. Okay. Entonces ya son 2. Yeah. Entonces ya eventualmente puede dejar de moverse de manera adecuada, ¿no? Pero sí, a ellos me da la impresión de que no hay el factor psicológico. Y por eso es que les da igual. Y es que te pregunto esto porque exactamente como nosotros hemos evolucionado bastante la parte de medicina, también hay muchos dueños que te exigen más. Y ese humanizar a la mascota, muchas veces llega el dueño, no, ¿cómo le vas a hacer eso? Porque ¿cómo le vas a quitar una patita? Pero le explicas, es que no hay otra forma por X o y se niegan a un proceso tal vez así porque piensan en la parte humana. Entonces, por eso la pregunta de que qué tanto se adapta un perro y un gato, no se diga, en esa situación. O sea, ellos, como bien dices, no conocen que tienen ese problema y no lo sufren de igual manera que uno. Entonces, más que nada por eso era la pregunta, o hacia ahí va la situación, porque la gente humaniza a veces demasiado las mascotas. Es que el humano así es, el humano, y no me refiero al cliente, me refiero a inclusive colegas. Sí. El humano trata siempre de antropomorfizar, siempre trata de hacer lo que está bien para mí, está bien para él, pero nunca piensa realmente en lo que puede ser bien para el paciente, porque no conoce, no sabe, me explico. Entonces, para mí es elemental entender que se trata de otra especie. ¿Sí? Digamos que es un carnívoro estricto, ¿sí? Y bueno, hay 1000 diferencias, su umbral es muy diferente al de nosotros, ¿no? Entonces, sí, esa es una batalla. Yo la verdad es que afortunadamente poco tengo que lidiar con temas de alimentos y esto y lo otro, pero lo escucho todo el día. Es una batalla porque el cliente piensa que él está dando lo correcto de comer. Y le está dando probablemente pues algo que va a llevar a efectos en el hígado, en el riñón. Como había una frase ahí que me gustaba, estaba camino a la casa, en un panorámico decía: la alimentación es la mejor medicina o un lento veneno. Entonces sí, digamos que desde mi percepción es porque uno cree que está haciendo bien y desgraciadamente pues ahí es difícil, ¿verdad? Porque ya es un tema de ideas, como decía una maestra de mercadotecnia en la maestría: percepción es realidad. Okay. Entonces, la percepción de cada quien es su realidad. Totalmente de acuerdo. Doc, pasando a la cuestión, yo creo que aquí van a ser preguntas muy directas y que va a tener una respuesta muy corta. Después de un procedimiento de ortopedia de trauma, ¿el calcio es importante? ¿El dar calcio después es importante? ¿Por qué no? No lo necesita. Básicamente, imaginemos que nosotros tenemos cierto nivel de calcio en sangre, ¿sí?
y darle más calcio lo único que puede generar es que lo deseches o que se vaya y se deposite en forma de litos o de osteofitos en algún punto. No es necesario. No va a acelerar Cero. Ok, perfecto. Segundo, ya lo mencionaste un poco. A menos de que haya una deficiencia. Bueno, no nos toca nunca. Ahí pero, es diferente, sí. ahí es diferente, pero ¿se recupera más rápido la fractura con calcio? No. Ok, una segunda pregunta. El mantenerlos, ya lo hablaste un poquito, pero el mantenerlos en jaula después de la cirugía, que les piden un reposo en jaula, ¿es bueno o no? Depende mucho, vamos a decirlo así. Estabilidad, como decía. Si hay estabilidad, ¿necesitas jaula? No. Necesitas no estimular el ejercicio, reducir el rango de movimiento, y poco a poco, ahora sí que ir estirando la liga, como dicen. Pero definitivamente no requiere jaula. Con lo que esté en jaula en el hospital creo que es más que suficiente en la mayoría de los casos. Si el hueso es un polvorín, ¿sí? Y te da miedo, ¿verdad? Porque el hueso a final de cuentas ya tiene una calidad bastante mala, sí, sí lo recomiendo. Perfecto. En el caso de gatos, hablando específicamente de las fracturas que tal vez pueden ser expuestas y demás, y que el gato tal vez no va a estar tan tranquilo, ¿en un gato hay especificaciones a diferencia de un perro o realmente el posoperatorio es el mismo? Ok, la verdad es que sí, hay como ciertas diferencias. Probablemente si no es posible controlar al gato, probablemente sí sugiera la jaula. Ok, perfecto. Este tema creo que va a ser un poco complejo para ti, pero creo que puedes tal vez conocer. Si no, no pasa nada. El tema de la analgesia posterior a la cirugía. Sí. ¿Se le da por 3 días o por cuántos días se le da? Depende del procedimiento. El hueso en movimiento, ¿sí?, genera que siga doliendo. El hueso estable duele 3 días, ¿sí?, aunque haya sido fracturado. Entonces, yo regularmente manejo desinflamatorios, ¿sí?, antiinflamatorios no esteroidales, y puedo usar gabapentina en esos casos. Ahora, quiero ser muy claro, lo que más opero yo son craneales cruzados, ¿sí? Fracturas de cadera, de hecho hoy tengo una fractura de cadera, luxaciones patelares complejas, que la gente, a pesar de que el nombre es de rodilla, tiene poco que ver con la rodilla, tiene todo que ver con el mecanismo del cuádriceps. Y digamos que en ese tipo de casos, por decir como ruptura del ligamento craneal cruzado, donde la técnica de elección es TPLO, ¿sí?, básicamente damos 7 días de desinflamatorio, o 5 o 7 días de desinflamatorio, 5 o 7 días de gabapentina, colágeno tipo 2 desnaturalizado y su antibiótico. Y ya. Y en fracturas, pues muy similar, es muy similar. Lo que sí es que previo al tema, o sea, ahora sí que el prequirúrgico, si tenemos que esperar un poco, pues también usamos analgesia. Digamos que si tenemos que esperar para hacer la cirugía, también usamos analgesia. Pero en el posquirúrgico, casi ya receta de cocina. Perfecto. En el caso del posoperatorio, signos de alerta que el dueño tiene que ver para inmediatamente llevarlo con su médico veterinario. Ok. Cuando se hace una cirugía, se estabiliza y el hueso estable funciona igual que el hueso estable sin fractura. Entonces el paciente empieza a caminar rápidamente. La cirugía que se hace con un manejo delicado de los tejidos blandos empieza a caminar 24 a 72 horas después de la cirugía. Entonces, el principal signo de alerta es que una vez caminando empieza a claudicar de manera ya permanente o intermitente. Puede claudicar de repente, pero no debe estar claudicando todo el tiempo. Ese es el principal signo de alerta para mí. Y bueno,
obviamente observar una evidencia de que está refracturado, pues, que está el miembro chueco, bueno, pues también, ¿verdad? Pero sí, lo más importante sería ver que vuelve a claudicar. Y sobre todo en cirugías como la TPLO, pues digamos que la articulación es súper celosa. Se mueve algo, con tantito que se mueve, la articulación llora y empieza a claudicar. Ok. Y ya pasando a un tema, ya casi finalizando esto, nos centramos mucho ahorita en hueso. Hablemos un poco de la parte articular, ya que creo que es bastante importante para ciertos, tanto para médicos como para dueños. Uno de los temas que hemos tocado aquí varias ocasiones, tanto con anestesiólogos como con fisio, es la parte de la displasia de cadera. La displasia de cadera en la parte de ortopedia de trauma, ¿qué signos clínicos o qué puede ver el dueño como inicial de una displasia de cadera? Porque hablemos que también hay diferentes grados de displasia de cadera. Aquí les vamos a poner una imagen que es una displasia de cadera, pero hablemos un poquito de los signos clínicos que de algunas razas pudieras llegar a ver y cuáles son, en el caso de la casuística que tienes, cuáles son las principales razas que pueden llegar a tener ese tipo de signología. Ok, vamos ahora sí que poco a poco. Es un tema súper largo y voy a tratar de ser lo más breve posible. La osteoartritis es una enfermedad y la displasia es otra. La displasia es esa laxitud, ¿sí?, articular, ya sea por factores predisponentes anatómicos, ¿sí?, que pudiera generar que el acetábulo, ¿sí?, y la cabeza del fémur no embonen adecuadamente. El ligamento redondo pudiera estar laxo o anatómicamente hay algún cambio que genera que haya este distanciamiento entre estas dos estructuras. Y entonces lo que sucede es que la cabeza empieza a generar este juego y golpea principalmente la cara dorsal o el dorsal rim, le llaman los americanos, que es básicamente donde va a empezar, una de las zonas más inervadas. Y entonces esa inervación tan importante va a generar que haya, pues, digamos que dolor, inclusión de células inflamatorias, fibrina y eventualmente, pues, cambios anatómicos secundarios. Y esos cambios anatómicos secundarios son la osteoartritis. Okay. Entonces, la displasia es juvenil y la osteoartritis es el efecto o el defecto generado por esa displasia. Es un tema controversial porque yo he estado en dos foros, estuve en un foro en el Congreso de León y otro en la sala de Amtope en Acapulco, donde se habla del tema, ¿sí? Y inclusive con entusiastas de ortopedia que sí, o sea, que le entran duro, que estudian bastante, existe esa confusión. Y es simple, son dos enfermedades que una lleva a la otra, ¿sí? Entonces, la displasia es una enfermedad que se debe diagnosticar de manera muy temprana, a los 3 meses sería ideal. ¿Por qué? Porque tienes alternativas para corregirlo. Y esta corrección a lo mejor en muchos casos va a ser total y en algunos casos va a ser parcial, pero va a disminuir el grado de osteoartritis. Entonces, por decir, tenemos una cirugía que básicamente consiste en cauterizar parte de la sínfisis púbica, ¿sí? Y esto va a permitir que ese cierre prematuro de la sínfisis genere un cambio en el crecimiento de la cadera y básicamente se va a hacer como va a dar más techo, el borde dorsal del acetábulo a la cabeza. Tienes aparte la triple osteotomía pélvica, la doble osteotomía pélvica y la sustitución total de cadera, que esa ya es básicamente para cuando tienes osteoartritis o en cualquier momento, más bien dicho. Okay. ¿Sí? Asimismo, digamos que la displasia regularmente el cliente llega ya con un perro de 10 meses, entonces ya no tiene nada que hacer más que sustitución total de cadera o manejo conservador. En pacientes menores de cierto peso
puedes utilizar la técnica del FHO o Femoral Head Ostectomy, que es la excisión de la cabeza femoral, como medida de salvataje, ¿sí? Como tu última opción. Mientras puedes usar antiinflamatorios no esteroidales, puedes usar células madre, puedes usar tratamientos conservadores, ¿sí? Eventualmente la osteoartritis cobra factura porque los cambios anatómicos, a pesar de que con el tratamiento pudieran no llevar la misma velocidad que llevarían si no tuvieran tratamiento, eventualmente se puede convertir en intolerable el dolor para el paciente, y en ese tipo de casos es el FHO, quitar la cabeza, o la sustitución total de cadera, que es una opción bastante cara, pero pues bastante buena, ¿sí? Que es la que preserva realmente una articulación, aunque sea sintética. Okay. ¿Sí? Entonces, sí, digamos que la osteoartritis, al menos en esa articulación, es de suma relevancia en la práctica diaria. Y el tratamiento conservador es sumamente sencillo, pero es sumamente, pues sí, digamos que ineficaz para el tema de la evolución de la enfermedad. Solamente es para el tema del manejo del dolor, pero la enfermedad sigue evolucionando, a lo mejor a menor velocidad. Esa es la respuesta ya en corto. Ok, ¿y cuáles son los signos clínicos que un dueño debe de ver? ¿O nos basamos en la raza? Si tú tienes esta raza, llévalo a radiografía, a evaluar si tenemos displasia. ¿Cuáles serían la forma de exactamente detectarlo desde casi inicios? Bueno, a ver, la raza. Sí hay razas, pero siendo honesto, no sé qué porcentaje recibas tú de pacientes mestizos, criollos, como les llamemos, que son mezclados. Chihuadoodle y Labradoodle y bueno, de todo. Entonces, la realidad es que ya prácticamente cualquier paciente pudiéramos tener ya entrando en esa dinámica con displasia. Okay. Entonces, yo sí creo que hay signos muy importantes que hay que ver. En el cachorro, el pacientito que corre con dos patitas, de repente, okay, que es el bunny hop, el pasito de conejo. Pacientitos que mueven mucho las caderas. Sí, okay. ¡ay, qué vaciado se ve, qué bonito se ve! ¿No? Trae un broncón a lo mejor y no lo hemos detectado. Pacientes que suben las escaleras con dos patas o de lado en zigzag. Okay. Pues sí, básicamente serían las más importantes, ¿no? Ahora, en pacientes cachorros no van a haber un déficit en la musculatura, no va a haber una atrofia en la musculatura. Pero en pacientes más grandes, ya con osteoartritis, vamos a ver el síndrome del boxeador, que las patitas se hacen mucho más delgadas en la parte de atrás, la cadera también es mucho mucho menos musculosa, mucho menos voluminosa, entonces se ven flaquitos de atrás. Okay. ¿Sí? Y bueno, a final de cuentas batallan para pararse, batallan para sentarse, son pacientes que les duele, ¿no? El tipo de cojera en este tipo de pacientes regularmente modifica el andar. Digamos que en algunos casos meten la pata, en algunos casos sacan la pata, dependiendo de cada caso y del cambio anatómico. Y yo lo que veo más regularmente es que meten la patita ya cuando es una osteoartritis severa, y el tipo de cojera es con la patita hacia adentro, no es con la patita recogida hacia arriba. Ya. ¿Sí? Okay. Como en el caso de la rodilla, en la ruptura del ligamento craneal cruzado, lo más normal es que cojen de esta manera y levantando la patita, y es de un momento a otro, literal, el paciente está perfectamente y de repente nomás escuchan ¡ay! Y ya, patita arriba y se rompió el ligamento. Ok. Doc, y en el caso, por ejemplo, de ese tipo de cirugías de reemplazo total de cadera, ¿qué tanto éxito existe? Son muy costosas, ¿es viable? ¿El éxito que puede llegar a tener es muy alto o realmente sí hay un riesgo dentro de? Bueno, en manos de John Dice, que es quien más hace, él está en la Universidad de
Yo he tomado 2 veces el entrenamiento y tengo muchas horas de vuelo. He operado muchas veces, tanto en Ciudad de México como en Estados Unidos, con colegas, para hacer horas de vuelo y disminuir el rango de fracaso al máximo. Estamos hablando de que la curva de aprendizaje es relativamente lenta y estamos hablando de que en manos del mero, casi estamos hablando de que 1 de cada 10 van mal. ¿Sí? O sea, 90%, Sí. 1 de cada 10 van mal. Imagínate que la cirugía, nada más de fierros, han de ser como $5,000. La cirugía, ponle tú barata, te va a salir $160,000, $150,000 por lado. Sí. Y 1 de cada 10 va mal. Entonces, la implementación de ese tipo de técnicas en los hospitales tienen esa barrera de entrada. ¿Sí? Nadie quiere demandas. Entonces, imagínate que pagaste $200,000 prácticamente y tu perro va mal. Entonces dices, no quiero esas broncas. Sí. Entonces, tengo el equipo, tengo esto, tengo el otro, tengo el entrenamiento, tengo un montón de horas de vuelo. ¿Sí? Y digo, espérate. Sí, a que esto, porque es algo que el cliente a lo mejor no va a entender. Pero tarde que temprano la estadística siempre te alcanza. Sí, totalmente. Doc, ya casi por último, ¿qué opinas? Me imagino que los has utilizado, los anticuerpos monoclonales. Hubo un revuelo hace un poquito de tiempo sobre todos los efectos secundarios que empezaron a traer, la FDA se metió y demás cosas. Salieron artículos defendiéndolos y otros que no, sobre la parte del dolor exactamente para pacientes articulares. Estás hablando aquí en este caso de un tema el cual yo estoy enterado desde antes que saliera todo. Y lo hablé con Stephen Jones y con Don Hulse en su momento. No me acuerdo si estábamos no me acuerdo si en Estados Unidos o aquí en Acapulco, en un congreso, y me decían, ya no lo uses. Está teniendo este tema, el equipo de trabajo tal está haciendo esto y está pasando esto. La realidad es que quiero ser bien derecho. Se trata de un trabajo relativamente pequeño y no hay trabajos realmente defendiéndolos, solamente como declaraciones, pero no hay trabajos. No hay trabajos, o sea, más grandes ni en contra ni a favor. Conmigo se acercó el laboratorio para que yo les ayudara con el tema. Supongo que se debe haber acercado a varios colegas en el área. Y yo les dije, a ver, es que existe esto. Este papel existe. Lo mejor que puedes hacer es agarrarte un equipo de trabajo. De preferencia, si este es americano, que sea ahí mismo en Estados Unidos. Y que con el trabajo, sí, doble ciego, todo, se demuestre lo contrario. Mientras eso no exista y tú no te sometas a eso, esto sigue valiendo. Entonces, insisto, es un trabajo pequeño, pero existe. Y yo hoy día tengo casos donde todavía lo usamos porque son casos en los cuales estábamos esperando un trabajo de respuesta. Hoy día se tomó la decisión de que, y son puros casos que son seguimientos, ya no, desde que lo hablé con estas personas ya no lo recomendamos. Pero la verdad es que los pacientes a los que se les está dando la llevan bien. El problema es los cambios anatómicos secundarios que se pudieran generar. Okay. Y que aparentemente no solamente, o sea, que no detiene los cambios anatómicos y que a su vez pudiera exacerbar estos cambios anatómicos debido a que hay un movimiento prácticamente no limitado, pero los cambios anatómicos se siguen dando. ¿Me explico? Entonces, yo sí considero
que debiéramos de esperar a un estudio de respuesta, y si no lo tenemos no debiéramos de usarlos. Perfecto. Doc, ya terminamos con unas preguntas porque teníamos una dinámica, pero ya por tiempos creo que no vamos a alcanzar a terminarla. Entonces, ¿recuerdas la anécdota más graciosa que te haya pasado en un congreso? No, pues en todos. La que te acuerdes, con el que te acuerdes. En un congreso. Madre mía, no, es que están muy fuertes. Va, la voy a aventar. Estaba yo en mi cuarto. Ok. Sí. Ya era madrugada. Estaba dormido. Literal, fui al baño. Salí del baño, alguien tocó la puerta. Yo estaba prácticamente, estaba en calzones. Abro la puerta, no veo a nadie. Me salgo a ver qué va, porque el edificio hace esto. Ok, ya. Sí, como curvo. Como curvo, sí, sí. Entonces me salgo para... ¡plop! Se cerró la puerta. Obviamente no traía la tarjeta, ¿ah? Sí, sí, sí. Afortunadamente eran como las, no sé, 5 de la mañana. Ok. Entonces, pues me fui al lobby, no había nadie. Ok. Me metí busqué ahí, vi una toalla, me la puse. Ok. Y ya hablé con alguien para que me dejara. Entonces también me pidió, me dijo, necesito su INE. Pues, ¿cómo vas a decir? Traje a mí, traje la tarjeta para abrir el cuarto. Pero, ¿supiste quién te tocó o...? No, probablemente pensé que habían tocado. Ya. Ok. Y creo que también has tenido una anécdota en el hospital con algún cliente, ya sea difícil o no. Hemos platicado con algunos, por ejemplo, el doctor Jaime Eduardo, patólogo, nos platica cuando le tocan o le tocó llegar a hacer necropsias y cómo a veces por un accidente o por X cuestión tienen al médico veterinario literalmente el dueño contra las cuerdas al médico. Entonces hemos sufrido demasiado bullying tanto en redes sociales, la gente no comprende el proceso que tenemos interno. Entonces, ¿alguna anécdota que te haya pasado con un cliente, ya sea difícil o un caso difícil que te haya ocurrido en el hospital o que te hayas enterado tal vez porque ya son muchos años? Un montón me ha tocado. Y esto tanto para dar conciencia al dueño como para también a los médicos, pues decirles, oye, ten cuidado con este tipo de cuestiones. Hay pues hay un montón de anécdotas. La verdad es que los riesgos anestésicos y demás son sumamente limitados. Si tú le dices al cliente que tiene el 0.0 algo % de que hay alguna fatalidad no planeada, el cliente va a pensar que es imposible, pero para ti no es imposible. Digamos que si lo traspoláramos a algo más fácil de entender, si dijéramos es el 1%, el cliente va a decir es prácticamente imposible. Pero eso querría decir que 1 de cada 100 se te va a pelar, y eso obviamente no pasa, gracias a Dios. Pero digamos que cuando llegan esas fatalidades, a lo mejor pasan años, pero llegan. Y esa fatalidad no planeada en un procedimiento de rutina, para mí es lo más feo que puede existir. Yo tuve un caso, nosotros tenemos 8 años haciendo cirugía laparoscópica de mínima invasión. Y hubo una clienta que fue mi cliente muchos años y luego ya no fue mi clienta y luego me lo llevó exclusivamente para esa cirugía. Era una láparo, una esterilización, paciente joven, hembra, muy querido. Y la verdad es que yo como que la clienta la conocía mucho tiempo y como hasta cierto punto la estimaba. A lo mejor nunca hubo manifestación de eso. No me quemó en redes, no nada.
Pero me acuerdo muy bien que surgió la fatalidad, hice todo para sacarlo, no lo saqué. Y me acuerdo que me dijo, no sabes lo que me quitaste, Fernando. Puta, y todavía me acuerdo bien cañón de ese tema. Y digo, o sea, por eso todo el tiempo estamos checando que nada falle en el tema de anestesia. Todo el tiempo estamos mejorando, automatizando, y en el proceso tienes problemas, ¿verdad? Pero todo el tiempo estamos trabajando para tratar de llegar a ese punto que básicamente hoy día es nuestro propósito, nuestra visión, es que nuestros pacientes sean tratados como quisiéramos ser tratados nosotros. ¿Sí? Entonces, para mí, a lo mejor no es algo que resuene mucho, pero una fatalidad no programada, que no es lo mismo operar a un paciente que sabes que se va a morir, que el cliente que sabe que se va a morir y que lo saques adelante, bueno, eres un héroe. Sí, me explico, o sea, pero no es lo mismo que algo de rutina. Sí. Y vamos a decirlo así, hay como cuestiones muy, muy difíciles. Pues yo no tengo hotel. Lo quité porque la verdad es que era un semillero de broncas. Pero yo siempre he pensado así, a lo mejor estoy mal. Si a ti te llega un paciente muriendo, si lo sacas adelante, eres un héroe. Si llega mal y lo sacas, eres bueno. Pero si llega bien y sale mal, eres y no voy a decir la palabra. Sí. Entonces, el problema es que ese paciente que entra a hotel está expuesto a todos los microorganismos que pueden tener los demás. O sea, ¿cuántos entran a un hotel? ¿Me explico? Entonces, para mí, el hecho de que, lo que decías tú, que el cliente lo tenía contra los cuerdas, el hecho de que el cliente no empatice con lo que pasa dentro del médico, es que es un frío, es que es un... A ver, tengo que tragar. A ver, yo a final de cuentas no estudié 10, 12 años, 8 años, los que sean, para vivir en la calle. Y por otro lado, a mí me importa mi paciente. Todo lo que me pase aquí yo me lo llevo. ¿Sí me explico? Y no nada más son los clientes. También son nuestros colaboradores, nuestros compañeros. Yo la verdad es que la gente no se imagina. Dentro del hospital hay constante competencia. Hay constante, vamos a decirlo así, interés de una cosa o de la otra, ¿sí? Y al jefe también, digamos que no es precisamente el más querido siempre, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Y también al jefe hay veces que se le perjudica, ¿verdad? Entonces, son clientes, son compañeros, son colaboradores, son pacientes. Y siempre mi foco fue el paciente, pero hoy día dedicamos mucho más tiempo y procesos y controles al cliente. No sé si nos hemos dado cuenta, pero perdemos muchísimo más tiempo en el cliente que en la atención del paciente. ¿Y qué va a suceder? Pues lo que está sucediendo. Sube y sube el precio de todo, porque ya no puedes hacer 15, 20 consultas. Ahora tienes que hacer poquitas. Ya no puedes hacer lo mismo porque ahora tienes que llenar demasiados controles, tienes que dar demasiada atención al cliente. Entonces, la consulta de especialidad ya no va a valer 300, 400, 500 pesos, va a valer 1,000 pesos. Pero la mía vale creo que 700, pero va a valer 1,000 pesos. Y esa es una realidad. La medicina veterinaria, aquellos que estén viendo y que es que ha subido un montón, espérense, porque va a subir mucho más. ¿Por qué?
pues, digamos que la burra no era arisca, ¿verdad? Entonces, todo eso cuesta. El tiempo cuesta, el cuidarnos legalmente, el cuidarnos psicológicamente, todo eso cuesta. Y básicamente yo no veo manera de que eso vaya a cambiar. Entonces, si algo va a hacer la medicina veterinaria es dignificarse y encarecerse. ¿Mm? Afortunado o desafortunadamente es lo que hoy en día se está presentando, pero todo es en pro, lo decíamos hace poco, la diferencia de la medicina que hacíamos hace 10 años a la que hacemos ahorita ha sido muy, muy diferente. El acceso que tenemos tanto a la información como a terapéuticas, como a incluso gente que estaba en otras partes, que ya es más sencillo poder llegar a ellos, platicar, tenerlos en conjunto, ir a cursos y demás. Pues bueno, eso no es que nos cueste 2 pesos ni nos lo regalen. Cada vez que queremos actualizarnos es una cuestión de precio, dinero. Tú que tienes tu clínica es mi gente, cuidarlos, asegurarlos. O sea, son muchos detalles que están escondidos que a veces la gente no ve. No. Y desafortunadamente ahí hay un tema bastante, bastante amplio. Entonces, Doc, por último, en la actualidad las generaciones exactamente... Como ha cambiado todo esto, las generaciones actuales de médicos veterinarios que van saliendo ha sido, pensaríamos que mejor, pero creo que en algún punto también ha sido todo lo contrario. Se les hace más fácil, ahora con COVID hubo mucho problema. Entonces, ¿tú qué le puedes decir a esas nuevas generaciones? Te ha tocado a la mejor entrevista con algunos médicos, no hablo de especialistas, sino hablo de generalistas que acaban de salir de carreras. ¿Qué les puedes decir para que realmente puedan pedir un puesto en una clínica tal vez como la tuya o demás? Porque en algún momento me tocó dar clases en una universidad y yo les decía, a ver, ustedes están aquí para aprender y para recibir posteriormente un sueldo. Ustedes están pagando a la universidad para aprender, pero salen de la universidad y te das cuenta que ni siquiera noción de anatomía, de fisiología tienen, y van y piden trabajo y no tienen ni siquiera la noción básica, ¿sí? Porque no lo hicieron bien, porque no tuvieron al maestro, porque el maestro los pasó por esto. Entonces, ¿tú qué has visto en la actualidad con esas nuevas generaciones y qué les podrías recomendar? Ya. Pues mira, yo veo pues sí, con entusiasmo. A final de cuentas, creo que, pues sí, hay de todo, ¿sí? Yo he recibido de todo. Definitivamente hay ciertos hábitos que no me gustan de las nuevas generaciones. Hay ciertos hábitos que no me gustan de mi generación, ¿no? Pero creo que el problema más importante es, pues sí, como ese sentido, esa capacidad de distracción y ese sentido de inmediatez que se tiene hoy día. ¿Por qué lo digo? Porque los médicos se distraen muy fácilmente. Tenemos herramientas todo el tiempo y el sentido de inmediatez del cliente. Entonces tenemos a una generación de mucho servicio, antigua, y a una generación de mucha innovación, lo podemos hacer más fácil en las nuevas. El tema es que como tenemos una generación antigua que está atendiendo esa inmediatez de la nueva, pues pareciera que hay broncas, pero no hay tantas. ¿Qué va a pasar cuando se empaten esas dos generaciones dando el servicio? Pues no sé, la verdad es que tendrá alguien que ceder o adaptarse, pero sí desde mi percepción, yo creo que tendríamos que tener un espíritu más de servicio. Yo les recomendaría a las generaciones sí estudiar bastante. Yo no veo mal, muchas de las cosas que veo son muy buenas, cosas que en mi generación no pasaban. Yo veo que de repente cuando algo les interesa,
pero se meten hasta la cocina, ¿no? Y eso a mí me gusta. Yo sí veo con entusiasmo a las generaciones nuevas, solamente, pues, como todos, nadie es monedita de oro, ¿verdad? Entonces, ahí tienen sus virtudes, sus defectos, igual que la tuvo la mía. Yo lo único que aconsejaría es si lo que está pasando es eso que mencionas, porque yo realmente, yo he visto de todo, yo hay gente que sí estudió y he visto que borrazos ahí, ¿verdad? Y entonces, digamos que yo sí le recomendaría, si vas a hacer cirugía, lo mínimo que tienes que saber es anatomía, ¿sí? Entonces, pues sí, les recomiendo las bases, tenerlas bien duras. Perfecto. ¿Sí? Doc, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué redes sociales te pueden seguir? ¿El hospital o a ti? El hospital, en Instagram, en Facebook, creo que ahora tienen ya en TikTok. En Instagram, mi Instagram es fernando.bedsurgery, en inglés. El de Doggies, no me acuerdo cómo era. No te apures, lo apuntamos aquí va a venir, no pasa nada, eso es lo de menos. No me acuerdo, pero supongo que dirá Doggies. Pero no me acuerdo exactamente cómo era. Pero sí, digamos que ahí me pueden seguir, ahí de repente subo procedimientos, de repente subo fiesta también, ¿por qué no? Pero sí, ahí me pueden seguir. Perfecto. Espero les haya gustado este episodio. La verdad, creo que nos faltan muchísimas cosas que platicar. Es muy corto el tiempo, como siempre les digo, para platicar de todos los temas. Trato de siempre tener una entrevista lo más general posible, pero que tratemos de abarcar hasta cierto punto todos los temas que se puedan tocar dentro de la especialidad. Faltan muchísimos, hay mucho que nos podemos aventar 3 horas sin problema, pero pues como tal, somos seres humanos y tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí, por ver el episodio. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.